Bienvenidos a un nuevo videotutorial de esta serie de videotutoriales donde estamos tratando el uso de la aplicación Microsoft Excel 2016. En este video estaremos tratando el tópico de referencias. Este concepto es muy importante para una óptima aplicación de fórmulas y funciones dentro de Microsoft Excel 2016. Pero veamos qué son y cómo se implementa este concepto de referencias en Excel. Una referencia es la forma en cómo nosotros indicamos dentro de Excel 2016 que estamos haciendo uso del valor que contiene una celda o un rango de celdas, y hay diferentes tipos de ellas. Está la referencia relativa, que son aquellas que varían si es que se cambia su posición. Por ejemplo, A1, B1, etc. Es decir, dentro de una fórmula o función es la referencia al valor contenido dentro de una celda, tal cual puede ser A1, B1 o todas las celdas contenidas en una hoja de cálculo. La referencia mixta son aquellas en las que se mantiene fija ya sea la columna o bien la fila y se expresa a través de un símbolo de pesos. Como lo vemos en el ejemplo, la referencia puede ser pesos A1, de donde lo que se encuentra fija es la columna, o puede ser A pesos 1, de donde lo que se encuentra fija es la fila. En este caso sería la fila 1. Por lo tanto, lo que variaría en el transcurso de una fórmula sería la columna más no así la fila. Y en el otro caso, lo que va a variar al aplicar, por ejemplo, un autorrelleno sería la fila más no así la columna. Y finalmente tenemos las referencias absolutas, que son aquellas que se mantienen fijas independientemente de su posición. Por ejemplo, pesos A, pesos 1, en donde la referencia a la celda A1 es absoluta en todos los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sea que, por ejemplo, se aplicara un autorrelleno por filas o por columnas, siempre el valor al cual estamos referenciando será A1 en todos los sentidos. Veamos cómo se aplica esto en Excel. Para el caso de ejemplo, yo me he preparado un archivo en donde podemos ver que se encuentran diferentes valores en el rango de celdas desde A1 hasta C5, y ahora voy a hacer uso de las referencias empezando por las referencias relativas. Voy a ingresar en D1 el símbolo de igual y voy a referirme a la celda A1. Si yo doy un Enter, veamos que la celda D1 ha obtenido el valor de la celda A1. Si yo quisiera rellenar los siguientes dos valores de las celdas E1 y F1, veamos que la referencia a estas celdas es relativa, de tal suerte que ha ido variando siempre en el proceso. Si yo quisiera rellenar las celdas de la D1 a la D5, de igual forma se obtiene una referencia relativa tal como lo podemos ver en la barra de fórmulas. Ahora, veamos la diferencia de esto con respecto de una referencia mixta. Voy a ingresar mi símbolo de igual y ahora voy a decirle a Excel que lo que va a variar es el valor de la fila más no así de la columna. Por lo tanto, voy a ingresar el símbolo de pesos, el valor de la columna y el número de la fila. Si ustedes ven, al parecer no ha sucedido nada, pero cuando yo autorrelleno, siempre se mantiene el valor de la columna. Ahora ustedes dirán, ¿por qué se rellena con el valor de la fila 1? Bueno, porque el valor de la columna se mantiene, pero la fila en el cual estoy haciendo el autorrelleno siempre es la 1. ¿Qué pasa si yo autorrelleno ahora variando el número de la fila? Veamos qué es lo que ocurre. Si ustedes ven, se mantiene el valor de la columna, pero el valor de la fila varía. Finalmente vamos a ver este ejemplo
pero haciendo uso de una referencia absoluta al valor de una celda. Voy a ingresar una vez más el símbolo de igual y ahora voy a poner el símbolo de pesos con la columna A y pesos para la fila 1. Se obtiene el valor de la celda A1. ¿Qué pasa si yo autorrelleno las siguientes dos columnas? Veamos que siempre se mantiene en todos los casos el valor de la celda A1. Pero ¿qué pasa si yo autorrelleno hacia abajo? De todas maneras, se está manteniendo tanto el valor de la columna A como el valor de la fila 1, porque la referencia es absoluta. Apliquemos esto en nuestro ejemplo con el que hemos venido trabajando. Como ustedes ven, acabo de ingresar dos nuevas columnas. A mi ejemplo, una de las columnas tiene un encabezado que dice adeudo en meses y otro dice adeudo total. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos de estos alumnos tienen un adeudo con la institución en cuanto a el pago de sus colegiaturas mensuales. Algunos deben 1, otros no deben nada, algunos deben 2 e incluso hasta 3 mensualidades. Finalmente, en la columna G, yo quiero calcular cuánto es lo que estos alumnos deben en base al número de meses que ellos adeudan. Y para esto voy a hacer uso del valor encontrado en la celda B8, que corresponde al monto de la colegiatura que ellos deberían de pagar mensualmente. Para esto voy a hacer una fórmula. Y la fórmula va a ser la siguiente. Voy a decir que se va a multiplicar el número de los meses de adeudo, y para esto voy a seleccionar la celda F2 por el monto de la mensualidad que se encuentra, como bien dijimos, en B8. Como ustedes pueden ver, se expresa el monto adeudado en la celda G2. Si yo quiero autorrellenar los otros montos, es decir, Juan, Pedro, Janet y Luis, y aplico el autorrelleno, resulta que al parecer los otros no deben nada. Esto es incorrecto porque, como nosotros podemos ver, en la celda F4 se muestra que Pedro debe 2 meses y en la celda F6 se muestra que Luis debe 3. ¿Pero qué ha pasado con nuestra fórmula? Bueno, pues que al ser una referencia relativa a las celdas que contienen tanto el adeudo en meses como el monto de la colegiatura, estas han variado, y al variar la referencia, el valor de la colegiatura pues se ha perdido. Aunque el valor de la deuda en meses es correcto, el valor de la colegiatura no se encuentra. ¿Por qué? Pues porque el valor de la colegiatura no se encuentra en B9, ni en B10, ni en B11, ni en B12, aunque, insisto, el valor en el adeudo de los meses sí se encuentra en F5, en F6 o en F4. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Para poder hacer un autorrelleno efectivo, aplicar un tipo de referencia absoluta a la celda que contiene el valor de la colegiatura que yo estoy buscando. Entonces, voy a agregar el símbolo de pesos a la B y el símbolo de pesos al 8, y lo que hago es fijar mi celda B8 para que no varíe en el momento en que aplico el autorrelleno de mi fórmula. Ahora sí, aplico el autorrelleno, todo el rango de celdas, y veamos que la fórmula ha quedado correctamente aplicada. Hasta aquí este video, esperamos que sea de utilidad en su aprendizaje de esta aplicación Excel 2016. Hasta la próxima.